Estamos con el historiador y sociólogo Nelson Manrique, autor de más de 30 publicaciones. Uno de los temas más desarrollados en sus libros es el racismo y la etnicidad. ¿Por qué es la preferencia por este tema? Bueno, es un tema que aparece en los años 90. Antes lo había tratado más o menos al margen. Digamos que la primera vez que tuve conciencia de la importancia del tema fue a raíz de el conflicto armado interno, ¿no? En 1985, con Tito Flores y Galindo, publicamos un pequeño libro dedicado al racismo y etnicidad, al racismo, etnicidad y violencia. Eran dos ensayos, uno de Tito y otro mío, ¿no? Y partía de un sentimiento, y era que la violencia senderista sobrecogía particularmente porque no era una simple violencia instrumental, ¿no? Yo mato porque tengo un programa y el programa dice que hay que eliminar a tal o cual, sino tenía un contenido de pasional, de violencia, crueldad, resentimiento muy profundo. Y detrás de eso se veía asomar la cuestión de los reflejos racistas en ambos sentidos, ¿no? Por una parte, por los militares enviados a combatir. Por razones de seguridad, las Fuerzas Armadas enviaban a reclutas que no eran de la región de Ayacucho o Huancavelica, que temían que se pasaran a Sendero. Entonces mandaban a soldados criollos, comandos criollos, que eran profundamente racistas y que se comportaban como un ejército de ocupación, ¿no? Es decir, no reconocían derechos humanos, porque para reconocer los derechos humanos primero tienes que reconocer al otro como un humano, como un semejante tuyo. Y el racismo precisamente lo que hace es negar el común nivel de humanidad entre todos, ¿no? Digamos, para el racismo hay humanos de primera y humanos de segunda, ¿no? Cuando Alan García dice que los nativos amazónicos no son ciudadanos de primera, hablar de ciudadanías de primera o de segunda es la simple expresión política de la convicción de que hay humanos de primera y de segunda. Y esa es la razón por la que entré a este tema. En su libro La piel y la pluma analiza el racismo en la obra de varios escritores peruanos. ¿Cree que la mirada de los escritores más contemporáneos, más actuales, respecto a este tema ha variado? Va variando en cierta medida. El tema racista no desaparece, ¿no? Nadie puede decir en este país que no es racista. Yo no puedo decir que no soy racista. Me he formado en un medio racista, mis reflejos se han consolidado en la escuela, en el propio hogar, ¿no? Cuando los papás establecen diferencias, mira, salió más blanquito y la felicidad de todos, se está construyendo formas de discriminación, formas de construir categorías clasificatorias en que la raza juega un papel muy importante, ¿no? Por eso la lucha contra el racismo no es solo política, no solo es cambiar de leyes, no es solo sancionar las expresiones racistas, no solo es cambios en el terreno educativo, sino que es una lucha personal, ¿no? Para tratar de erradicar esa lacra que también es en nosotros. Una de las afirmaciones que hace usted es que el racismo no tiene su origen en el color de la piel, sino en factores culturales. Así es, digamos el soporte es el color de la piel. Aclaremos primero, ¿no? El racismo, para compararlo con otra forma de discriminación, que es la discriminación étnica, el racismo recurre a la biología para justificar la discriminación. Doy un ejemplo, ¿no? Si yo discrimino a una persona por el idioma que habla, por la vestimenta que tiene, por sus costumbres, estoy discriminando expresiones culturales de esta persona. La lengua, la identidad personal, sus usos y hábitos, ¿no? Eso es discriminación étnica. La discriminación étnica apela a diferencias culturales que son producto de la acción humana, ¿no? Los productos culturales los hacemos los humanos. Y por eso la discriminación étnica es reversible. Si me discriminan por hablar quechua, puedo hablar castellano. Si me discriminan por ser judío, puedo convertirme católico.
Si me discriminan por vestir poncho y ojotas, puedo comprar pues pantalón de drill y camisa de popelina y puedo evadir la discriminación. En cambio, la discriminación racial apela a diferencias de carácter biológico, diferencias naturales. La diferencia que supone que hay personas que son inferiores y personas superiores por naturaleza. Antes se decía diferencia de sangre, ahora hablamos de diferencias de genes, ¿no? Que hay genes mejores y genes inferiores. Dicho sea paso, este es un discurso muy antiguo, ¿no? Ya está en Aristóteles. La doctrina de la servidumbre natural dice que hay gente que nace para ser siervo y gente que nace para mandar. Y que el mejor orden social es que los que han nacido para mandar dominen a aquellos que han nacido para ser mandados, ¿no? Para quienes han nacido son naturalmente siervos. ¿Por qué? Porque un siervo no tiene la virtus, no tiene el conjunto de cualidades que permitan que tome sus decisiones rectamente. Entonces, si se le da libertad a una persona que ha nacido para obedecer, no va a saber qué hacer con esa libertad y va a tomar medidas, va a tomar decisiones que le van a hacer daño a él y van a hacer daño a la sociedad. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona nacida naturalmente siervo? Tener un buen amo. Un buen amo que lo cuide y que tome las decisiones correctas que él es incapaz de tomar. Bueno, es un discurso muy antiguo, ¿no? Se recicla de distintas maneras, aparece de distintas maneras históricamente hablando, pero en sustancia es esa idea de que es la biología lo que determina las diferencias. Ahora, y ahí viene la trampa. Un racista cree que construye diferencias biológicas, pero es que los humanos no encajamos en estas categorías. Hitler era de pelo negro. Usted ve a Goebbels, ve al conjunto de los dirigentes, y no tiene nada que ver con lo que era el ideal del Lario, no son rubios de 1,90 m, no tienen los ojos azules, etcétera, que se esperaba que tuviesen, ¿no? Entonces, para construir una raza siempre se añaden elementos que tienen que ver con cómo se habla, con la forma de vestir, el esquema corporal, el aspecto, etcétera, que son culturales, que no son biológicos. Pero un racista siempre estaba convencido de que ha construido una imagen biológica, ¿no? Digamos, hay el estereotipo del judío, como lo construían los nazis, de color oliváceo, de pelo negro e hirsuto, barbas, nariz encorvada, ojos negros penetrantes, rapaces. No tiene que ver pues, con la gran cantidad de gente que fue a los campos de concentración. Nos vemos los retratos, las películas. Eran gente que en su fenotipo, en su aspecto, eran más parecidos al ideal nazi, al ideal ario de lo que era el propio Hitler. Judíos rubios, de ojos azules, etcétera, mucho más parecidos, digo, biológicamente hablando, a un ario ideal que a un judío. El propio Hitler dice en la primera página de Mi lucha que cuando era joven y andaba por las calles de Viena, veía venir una persona en sentido contrario y trataba de adivinar si era judío. Dice, no podía porque no se me había despertado el instinto de la raza. Es por eso pues que es necesario ponerles estrella de David, una estrella de 6 puntas de color amarillo para diferenciarlos, porque no hay manera de diferenciarlos. En España, cuando comenzó la discriminación con los judíos en el periodo de la conquista de América, se decidió que los judíos debían llevar lo que entonces se denominaba una rueda roja, es decir, un círculo rojo sobre la ropa para poder distinguirlos. ¿Por qué? Porque eran indistinguibles de los demás españoles, ¿no? Entonces, se apela a la biología, pero nunca la biología es suficiente para construir la raza. Siempre intervienen factores culturales. Lo que interesa es que, con esto termino, que cuando yo atribuyo a la naturaleza las desigualdades, estas aparecen como incambiables, aparecen como inapelables, eternas, ¿no? Yo puedo cambiar de vestimenta, puedo cambiar de lengua, puedo cambiar de hábitos, es decir, puedo cambiar de religión, es decir, puedo evadir la discriminación cultural, la discriminación étnica, pero no puedo cambiar mis genes.
Entonces, es por eso tan eficiente el racismo en sociedades estamentales como ha sido el Perú colonial y sigue siendo el Perú contemporáneo. Un orden estamental es un orden en el cual hay una especie de pirámide social donde los distintos estratos son estamentos cerrados. Uno nace en un estamento y puede moverse al interior del estamento, pero no se reconoce como legítimo que atraviese las fronteras. Está negada la movilidad social. Entonces decir que uno nace con determinadas cualidades y que está en ese lugar, porque eso es decidido por la biología, es ideal. Es por eso que ha sido tan eficiente, tan importante el racismo en la historia peruana para mantener el orden estamental, ¿no? Y es la crisis del orden estamental lo que provoca la crisis del discurso racista que estamos viendo contemporáneamente. ¿Cuán fuerte es el racismo en el Perú actualmente? Sigue siendo muy violento, esto acabo de ver y estoy espantado. Las reacciones que ha provocado la cena real a la que fueron el presidente Ollanta Humala y su esposa. Y si no simpatizo con ellos, discrepo con el viraje que hicieron y todo lo demás. Pero estos no son ataques políticos, sino son ataques biológicos, ¿no? La chola, veo, son textos terribles. La mona, aunque se viste de seda, mona se queda. Tienen toda la pinta de empleados domésticos. La chola, el cholo, ¿no? Ella está bien para empleada doméstica, él parece su chofer. Un racismo espantoso. En los sectores ilustrados, los que se consideran los sectores chic de la sociedad peruana, ¿no? Vuelve a aparecer lo que apareció en su momento contra los votantes de Ollanta Humala, cuando los chicos Pepe Causas empezaron un ataque racial terrible contra los votantes de Ollanta Humala en las redes, o más continuamente lo que aparece las agresiones que hacen los participantes de Facebook contra los denominados Amixer. El Amixer es un muchacho joven descendiente de migrantes, con ancestros indígenas de sectores populares, y hay unos ataques racistas espantosos. Estoy esperando, quisiera creer que va a estar lista para noviembre. Tengo un libro que está en imprenta en el fondo editorial de la Universidad Católica. Se titula Una alucinación consensual, Internet y las redes sociales, y trato estos temas, ¿no? La discriminación racial en las redes. O sea, no es algo arcaico, no es algo que pasaba en la época de Rodríguez, es algo que sucede en el vehículo moderno por excelencia, Internet, las redes sociales, ¿no? ¿Se podría decir que actualmente hay una política contra el racismo o todavía no hay? Sucede lo que pasa en el Perú. Tenemos leyes maravillosas, pero no se cumplen. No conozco ninguna persona que haya sido sancionada por proferir insultos racistas, ¿no? Acá se dicen cosas que en Estados Unidos te llevan directamente a la cárcel, impunemente, ¿no? Hay leyes, pero no se cumplen. Ahora, creo que lo que más ayuda en este momento a combatir el racismo son los movimientos juveniles. Hay una serie de colectivos, creo que hay conciencia creciente entre los jóvenes de la necesidad de luchar contra esto. ¿Y por qué hay que luchar contra el racismo? Porque es imposible construir una sociedad democrática si no se acaba con el racismo. La democracia supone que construimos un espacio formal de igualdad jurídica, ¿no? Es decir, somos desiguales. Soy diferente al señor Dionisio Romero, él tiene muchísimo más dinero que yo, y los dos somos diferentes de un lustrabotas. Pero se dejan en suspenso nuestras diferencias étnicas, culturales, económicas, etc. Y tenemos un espacio formal de igualdad en el cual tenemos iguales derechos, tenemos iguales deberes, podemos elegir y ser elegidos. Para que eso funcione hay que tener la convicción de que más allá de las diferencias socioeconómicas, culturales, educativas, etc., hay una sustancia común que nos hace a todos humanos y nos hace iguales en tanto humanos. Eso es justamente lo que niega el racismo.
Y con esa convicción no hay manera de construir un orden democrático porque la ciudadanía no tiene la base que supone esa convicción de que somos humanos. Detrás de la ciudadanía y de los derechos humanos está esa convicción de que por muy distintos que seamos, por mucho que hubiésemos construido, cometido atrocidades, estoy pensando en Gabriel Guzmán, tenemos un conjunto de derechos inalienables por el hecho de que somos humanos y todos somos humanos y todos somos iguales en tanto humanos. Eso es lo que niega el racismo y es por eso que no es posible construir un orden democrático consistente, sólido, duradero, si no se combate el racismo. Otro de los temas de sus libros es la violencia, como por ejemplo en su libro El tiempo del miedo, violencia política en el Perú, donde analiza las causas de este fenómeno. ¿Cuáles son esas causas? Hay causas estructurales que tienen que ver con la herencia colonial que portamos. El racismo es una de estas consecuencias. Hay una exclusión permanente. El Estado en el Perú se construyó diseminada a la inmensa mayoría de la población, ¿no? Cuando se funda la República y todavía hasta comienzo del siglo XX, González Prada decía que el Perú estaba formado, fíjense en las cifras, dice el Perú está formado por 200.000 encastados, cuando habla de encastados se refiere a blancos y mestizos, y 3 millones de indios que estaban al otro lado de la cordillera. ¿Qué está diciendo González Prada? Que más de las 9/10 partes de la población son indios. Esa es la percepción de lo que es el Perú en el siglo XIX. Pero cuando se funda la República, blancos y mestizos se proclaman la nación, son los ciudadanos, y los indios son excluidos. Son vistos como proto-peruanos que previa redención podrían ser incorporados a la ciudadanía. Entonces todo el discurso de la soberanía popular, de la igualdad de derechos y todo, funciona para menos de la 10ª parte de la población peruana y 9/10 partes están excluidos. Un Estado con tan poca representatividad no puede construir un orden incluyente. Y esa es una triste ironía de la historia, ¿no? El mismo día, en las vísperas de que por primera vez los indígenas van a poder votar, recordemos, ¿no? La forma de mantener al margen del voto a los indígenas era negar el voto a los analfabetos. ¿Por qué? Porque un monolingüe quechua o aymara por definición es analfabeto porque no se alfabetizaba en quechua, en aymara, en asháninca. Levantar el veto contra los analfabetos era permitir que por primera vez la población indígena ejerciese el derecho ciudadano elemental, que es el derecho al voto. En vísperas de la primera votación en que van a participar, van a votar el día 18 de mayo de 1980, el 17 de mayo de 1980 Sendero destruye las ánforas electorales de Chuchi, comenzando su guerra popular. Demoraba 150 años para reconocer el derecho elemental a la población indígena, el derecho al voto. Y eso llega tarde porque ya Sendero comenzó pateando el tablero diciendo que al diablo la democracia, al diablo las elecciones, esa es una guerra popular, ¿no? Entonces están esas causas, está el gamonalismo que juega un papel muy importante, ¿no? La gente suele olvidarse, pero hay una serie de testimonios que muestran que todavía en 1965, 3 años antes del golpe de Velasco, era normal en una serie de regiones que los hacendados fuesen cargados en andas por sus indios. En junio del 65, Caretas publica fotos en Cajamarca de indios cargados en andas. Ese mismo mes, en la mesa redonda del IEP, en que se discute el libro Toda la sangre, Argueda recuerda que eso sucede en el sur andino. Ese es el país sobre el cual va a venir Sendero Luminoso, ¿no? Y la violencia de Sendero va a ser aceptada en las regiones de tradición gamonal porque hay una muy larga tradición de ejercicio del poder por la vía de la violencia. Por eso es que la violencia de Sendero no es extraña, ¿no? Continuidad en la tradición política. Sendero tiene la ventaja que promete que la dirección de la violencia se va a invertir, no sé, antes iba de arriba para abajo, ahora irá de abajo para arriba. Es decir, no propone destruir las estructuras autoritarias, sino invertir el sentido del autoritarismo, ¿no? En fin, hay muchas razones más, pero creo que esas son las principales.
En este libro usted decía que con la caída de Sendero no se podía celebrar la derrota definitiva de la violencia, porque la exclusión se mantiene y queda abierto el espacio para otros proyectos violentistas. ¿Mantiene esta afirmación actualmente? La matizaría, ¿no? Es decir, no veo posibilidades, no en el futuro avisorable, en el futuro visible en este momento, de un proyecto como Sendero. Creo que el trauma que supuso la violencia de alguna manera cierra el espacio que algo así pudiera volver a funcionar. A pesar de todo, Sendero sigue funcionando en determinadas áreas. Estoy pensando en el BRAE. Esta asociación entre narcotráfico y insurrección política, terrorismo, funciona en determinadas regiones del país, pero ya no creo que haya posibilidad de hacer un proyecto que amenace a todo el país como fue Sendero Luminoso. Pero la violencia sigue, ¿no? Cada gobierno civil se lleva algunas decenas de muertos. Y este gobierno ya está cerca de los 50 muertos por represión de movimientos, demandas, ahora asociadas principalmente a la minería, la lucha por los territorios indígenas, la destrucción del medio ambiente. La tentación de utilizar la violencia sigue siendo recurrente, ¿no? Primero por parte de las poblaciones, porque está cerrado el espacio para obtener las reivindicaciones que piden por la vía legal. Si revisas la historia de Conga, si revisas la historia de Tía María, de cualquiera de estas historias, Agua, antes de tomar las carreteras y antes de recurrir a la acción violenta, los campesinos hicieron todos los trámites, vinieron a Lima, enviaron delegados y fueron de ministerio en ministerio, los mecieron durante años. Como último recurso recurren a la violencia. Y el Estado o bien los mece nuevamente o bien recurre a la violencia. Pero el componente de violencia en la relación entre el Estado y las poblaciones, básicamente poblaciones indígenas, sigue siendo una constante, ¿no? Desgraciadamente. En su libro usted fue aprista, indaga los datos biográficos, la obra y legado de Aya de la Torre, ¿no? Y presenta las contradicciones del APRA. ¿Por qué este libro generó un amplio debate, más o menos cuando salió publicado por los años 2009, me parece? Bueno, mi objetivo era provocar el debate y creo que el libro cumplió su función, porque Alan García estaba por segunda vez en el gobierno, ¿no? Parecía increíble que hubiese la amnesia de los peruanos para olvidar lo que había sido el primer gobierno aprista. Parecía increíble que pudiera volver a montar una estructura corrupta. Y estamos viendo las consecuencias ahora, ¿no? Y esto se hacía apelando a Aya de la Torre y apelando a que eso era continuidad de un programa. Yo veía que no era así, ¿no? Entonces el libro en parte está pensado en función de la población peruana, pero más especialmente dirigida a la militancia juvenil aprista. Decían muchísimas cosas sobre la Torre que no tenían ningún asidero en la realidad, ¿no? Entonces traté de poner las cosas en su sitio y creo que ha ayudado, ¿no? Hasta ahora no tengo ninguna crítica de fondo, no ha habido una réplica de parte del APRA, de los intelectuales del APRA. Y creo que sigo manteniendo las cosas que dije, ¿no? Y creo que de alguna manera obligó a cambiar la estrategia comunicativa del APRA, ¿no? Ya se dejó de pretender reivindicar una paternidad ideológica de la Torre y lo que queda es el cinismo, ¿no? El viraje completo y esta situación en que el APRA es cautiva de Alan García, ¿no? Alguna vez escribí que Alan García no militaba en el APRA, sino el APRA milita en Alan García, ¿no? Creo que es la situación, realmente. En sus primeros años de investigador, por los años 70, 80, indagó bastante sobre el mercado interno, las comunidades, la agricultura peruana. ¿Por qué abandonó este tema?
Porque lamentablemente no se puede trabajar todo lo que uno quisiera, ¿no? Eh, Fue un esfuerzo conjunto con distintas personas, ¿no? El primer libro que publiqué fue sobre las guerrillas indígenas durante la guerra con Chile, ¿no? El tema del nacionalismo luego se ha puesto muy de moda a nivel mundial, y luego del estallido de la crisis del 90, el hundimiento de la Unión Soviética, la emergencia de nuevas nacionalidades, países como Checoslovaquia que se dividen en seis, perdón, Yugoslavia que se dividen en 6 países, etcétera. Ha venido mucho interés sobre la cuestión sobre el nacionalismo, ¿no? Yo hice ese libro porque se cumplía el centenario de la guerra con Chile. Y me parecía que era un muy buen momento para poner el tema en debate porque había una visión muy injusta de lo que había sido la participación indígena, ¿no? La versión oficial era que los indios eran los culpables de la derrota porque no tenían patria, porque les daba igual que fuesen chilenos o peruanos, que atacaban indistintamente a los chilenos y a los peruanos. Todo falso, pero se había convertido en sentido común, en verdad histórica, ¿no? Ahora, las investigaciones sobre el mercado interno, el libro sobre el mercado interno, el otro Yaguar Mayo, Sociedades Terratenientes Serranas, forman parte de un ciclo que comprometió a todo un conjunto de investigadores en el Perú, ¿no? Yo estuve entre los fundadores del Seminario Permanente de Investigación Agraria, el CEPIA, ya se acerca a, a las 20 actas de investigación. Me interesaba mucho ver cómo funcionaba el Perú real, ¿no? Habían una serie de viejos tópicos, la costa por un lado, la sierra por el otro. La sierra era vista como un espacio solo de terratenientes y gamonales y de indios arrinconados. El capitalismo, el propio Ayala Torre decía, ¿no? Es el imperialismo el que trae el capitalismo a Perú. Pero no se veía que el capitalismo es algo que se geste también internamente y que el libro sobre el mercado interno y región toma la Sierra Central para mostrar de qué manera se construye el capitalismo en una sociedad dependiente como el Perú. Cómo desde una sociedad agraria tradicional se gestan un conjunto de elementos de cambio y aparecen nuevos sectores sociales y hay una serie de iniciativas muy interesantes, ¿no? Ahora, ¿por qué dejé más adelante? Porque bueno, entré al tema del racismo, porque luego vino el tema de internet, saqué el libro La sociedad virtual y otros ensayos. Como digo, ya estoy volviendo a sacar otro libro. Y bueno, vinieron otra serie de temas más, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? Siempre una de mis fantasías era que debiera haber una tienda donde uno vaya y diga, por favor, deme 36 horas, ¿no? Desgraciadamente no existe. Y por lo tanto tienes que optar, ¿no? Si voy a trabajar esto, voy a tener que dejar de trabajar esto otro. Es un poco lo que sucedió con el tema agrario. ¿Y cuáles son sus proyectos? Bueno, en lo inmediato, creo que el tema sobre redes es muy importante. No solo es importante en términos de qué pasa con el país, sino porque lo siento mucho también por la edad, tengo 67 años. Hay una brecha generacional muy grande entre mi generación o nuestra generación, los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Soy profesor en la Universidad Católica, dicto un curso Realidad Social Peruana a estudiantes de Estudios Generales y Letras que recién entran a la universidad, chicos de 17 años. Y siempre les preguntaba, les pedía que se identificara a cualquiera que hubiese nacido antes de 1991. Ya no existen, ya todos han nacido después de 91. Pero claro, terminaba preguntándome por qué 1991. Y les explicaba que fue el año en que se fundó Internet en el Perú. La Red Científica Peruana se fundó en 1991. Todos los chicos que son mis estudiantes ahora han nacido después de Internet y de las computadoras. Han nacido, han crecido, se han socializado, se han formado con las computadoras y las redes como parte del medio ambiente habitual. Tan habitual como puede haber sido para nuestra generación la radio, ¿no?
Entonces no tienen que aprender un nuevo lenguaje, una nueva lógica como nosotros, los inmigrantes digitales, sino esto es parte de un lenguaje más, de una lógica más que está en el ambiente, que tienen otra forma de utilizar el cerebro. Y de alguna manera creo que el libro, por lo menos la aspiración del libro sería ayudar a un entendimiento entre inmigrantes y nativos digitales, ¿no? Tender puentes para que los chicos entiendan a sus papás y para que los papás entiendan a sus chicos. Es una de las razones, ¿no? Hay otras más, por supuesto, pero siempre uno tiene un programa secreto cuando hace un libro, y este es uno de los programas secretos que tuve al hacer esta investigación, al hacer el libro. Y de acá a 5 años, ¿cómo se ve? Bueno, eso ya está en marcha. En este momento estoy haciendo una investigación sobre la historia de la izquierda en el Perú. Se puede historizar el tema porque la izquierda como tal ha desaparecido. Eso molesta a algunos amigos, pero mi opinión es que en el Perú hay izquierdistas, hay muchos izquierdistas, pero no hay izquierda. Claro, me dirán Patria Roja, Partido Socialista, Fuerza Social, etc. Pero para ser una izquierda, esto no es solo que tenga un conjunto de adherentes que están detrás del logo, sino que tengo un reconocimiento social, represento a determinados sectores dentro de la sociedad urbana. Eso ya no existe. Creo que hay un empantanamiento, lo estamos viendo ahora, un intento desesperado de eternizarse de dirigencias que ya cumplieron su función. Es penoso, pero en muchos casos la jubilación viene ya por razones biológicas, por vejez, por muerte, no por desprendimiento, no por capacidad de generar un recambio generacional, promover a los jóvenes, ¿no? Por eso me parece importante el tema, ¿no? Yo estoy trabajando sobre eso. Ahora en 5 años no sé qué estaré investigando, pero mientras me dé el cuerpo seguiré investigando y publicando. Bueno, un detalle más, sí. Adelanto. Estoy en 2 proyectos. Uno de ellos voy a sacar un libro que toma el periodo del segundo alanismo con mis columnas de la República. De la República. El libro se titula Columna en Construcción, es el nombre de mi columna, ¿no? Y estoy emprendiendo otra cosa que he ido dejando mucho tiempo atrás, que es la reedición de mis libros. Siempre me he preocupado por lo que venía por adelante y me he desentendido. Tengo todos los libros agotados, salvo, bueno, el de Lapra, todos los demás están agotados. Y siempre ha habido mucha demanda por que vuelva a publicarlos. Así que estoy en eso, ¿no? Y espero que hayan novedades en los próximos meses.